Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sumaros a este nuevo directo aquí en Tejiendo Redes. Sabéis que soy muy fiel y normalmente estoy una vez a la semana compartiendo personas, referentes, almas que nos inspiran de alguna manera con todo aquello que hacen y hoy me hace especial ilusión recibir a Carlos porque el año pasado no le pude acompañar en este armario solidario, en esa primera edición, pero esta vez sí que he querido traerlo. Ahora vamos a desnudarle un poquito y me hace especial ilusión, sobre todo porque creo que Carlos tiene una gran sensibilidad. Él guía a las personas primero a sí mismo a desvestirse de piel hacia adentro, a conocerse para conocer y acompañar a los otros a que se conozcan, y a través de la imagen, no solamente de esta imagen física que proyectamos aquí, sino de algo mucho más profundo. Y muchas veces nos creímos eso que nos dijeron y nos contaron de quiénes éramos y nos aferramos a esa identidad como si no pudiéramos tener otra, cuando en realidad también podemos abandonar esa piel y probar con otras pieles, con otros abrigos, con otros trajes y ver qué sucede de ahí. Y bueno, pues él viene a contarnos quién es, lo que hace, pero bueno, antes quería leeros algo muy bonito. Yo tengo aquí su libro que comparte con Bea, un libro muy, muy bonito, que además está escrito por una parte está él y por otra ella, al revés, con lo cual ya es original de por sí, como son ellos. Pero quiero leeros esto que dice aquí, en esta solapa, y que creo que refleja muy bien quién es Carlos. Carlos es un perfecto hilvanador de jirones de vida. Hasta él llegan personas que ni siquiera saben quién son, como resultado de haber vivido rasgándose las vestiduras en vidas de incoherencia absoluta y falta de amor propio. Si bien cuenta con una experiencia profesional como para 3 vidas, no es un asesor de imagen al uso. Se escapa de las formas, de los colores, de las modas y ayuda a encontrar lo que siempre formará parte de uno mismo. Es un soplo de aire que toda persona necesita para poder amarse, sin buscar a llegar a ningún lugar, sin querer transformar nada. Porque ya somos y punto. No hay nada que poner ni quitar en la imagen del cuerpo de una persona que no se gusta, porque como bien asegura, la imagen no se ve si no se siente. Y le voy a dar paso porque sé que está por aquí. Voy a ver si está la solicitud. Ya. De YouTube, y si nos ayudáis a compartirlo, pues podremos llegar a más personas con esta iniciativa que él nos trae tan extraordinaria, con una causa tan importante como es el acoso escolar, el bullying. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? bien, la verdad que muy contenta, ¿verdad?, de tenerte aquí por fin, porque el año pasado al final no pudimos cuadrar para ayudaros y acompañaros en esta primera edición, pero esta vez sí. Y la verdad que estoy muy contenta de que estés hoy aquí y que vengas también a desnudarte a este rincón. Bueno, yo creo que tu energía y la mía ya se tenían que encontrar, ¿no? De alguna manera yo siento que tenía que haber un espacio y sabemos que todo es perfecto tal cual y tenía que ser hoy. Y bueno, pues maravillado de cómo has presentado, ¿no? A través de, fíjate, ya se me había olvidado lo que ponía en el libro, ¿no? Pero muchas gracias porque se nota el cariño y eso también se agradece un montón. Y es que a mí me llega, ¿no?, desde ese libro que ya lo leí en agosto y lo he recuperado, ¿no?, para poder acompañarte en este directo. Me llega tu sensibilidad, me llega tu profundidad y me llega pues también esa historia, ¿no?, que está detrás. Ahora nos contarás un poco por qué te metes en este mundo así de casualidad, conocerte un poquito más, porque luego sí que vamos a hablar de un evento solidario que tú estás preparando en segunda edición, con una causa que creo que no hay que darle la mirada ni darle la espalda, sino que hay que cogerla por delante con compromiso, y cualquier cosa que hagamos, pues yo creo que ayuda y suma. Sí, madre mía, a ver si nos da tiempo a que te cuente o que cuente un poquito de todo de lo que uno lleva, ¿no? En esa historia de vida. Y bueno, pues hoy compartiré pues un poquito de mí y encantado de poder hacerlo, porque al final
que te den un espacio así bonito como para poder compartir, a mí me parece maravilloso. Es que además no entiendo la vida si no es compartiendo. Eso es muy bonito. Pues Carlos, yo es verdad que al final somos esa historia la podemos también resignificar, ¿no? Y como decía al principio, pues no quedarnos ahí porque es muy fácil decir, bueno, pues esto me pasa, me sucede y me quedo ahí, no avanzo, ¿no? Pero yo creo que al final las historias nos conforman y nos hacen ser las personas que somos y nos dan fuerza, ¿no? Yo creo que la tuya tiene mucha fuerza porque por eso al final acompañas también a las personas, ¿no? Sí, pero fíjate, yo no sé si también te pasa a ti o le pasa a la gente que nos está escuchando, nos va a escuchar, que cuando uno está en su propia realidad, tiene la sensación, que creo que es el error que cometemos en muchas ocasiones, de que parece que nuestra historia es una historia, bueno, pues una historia más, ¿no? Y todos tenemos grandes historias que contar, ¿no? Fíjate que hablando un poquito del libro, cuando nos preguntaban, bueno, o sea, eran como un poco aquello de, ¿y quién va a querer leer nuestros libros, ¿no? ¿Por qué mi historia va a interesar? Pues al final creo que a veces tenemos personas tan cerca, con historias tan increíbles, que ni siquiera hace falta un referente conocido a nivel mundial. Si escucháramos un poquito a veces a la persona que tenemos al lado, nos daríamos cuenta de que todos tenemos una historia muy bonita o muy grande o muy interesante que contar o que puede ayudar a otros. Así que creo que muchas veces caemos en el error bueno, de pensar que nuestra historia como la vivimos nosotros, pensamos que es como, bueno, pues una más. Y resulta que hay gente ahí fuera que está esperando que la cuentes. Así que, bueno, pues a ver qué podemos compartir, ¿no? Pues me encanta porque la verdad que también hay que ser valientes y al final yo creo que la vida nos pone por algo, somos como un canal y realmente contar nuestra historia, por mucho que a veces, pues como cuando nos ponemos aquí parece que pues nos estamos enjuiciando y porque te viene ese síndrome del impostor y porque voy a escribir yo un libro y porque me voy a poner yo aquí a hablar, pero siempre hay alguien que le llega y de alguna manera a lo mejor tus palabras le transforman la vida. Entonces, así para un poco comenzar, ¿no? ¿Qué te hizo? O sea, sé que fue de una manera casual, ¿no? Pero al final yo creo que tú tienes mucha experiencia en el mundo de la moda, en muchos sectores, eres una persona muy observadora y yo creo que eso te ha hecho al final, claro, ver en muchos lugares diferentes y eso como cogerlo y hacer como una metodología propia, ¿no? Creo que esto me lo quedo, esto no, y con eso has hecho pues lo que tú haces hoy. Fíjate que, claro, la edad también te da, las experiencias te dan estas cosas maravillosas que luego con los años entiendes un montón de cosas que antes no entendías, ¿no? O no sabías que la vida te estaba preparando para algo. Y creo que lo que aún une todo lo que hago y todo lo que me gusta tiene que ver precisamente con el observar. Creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer, ¿no? A veces hablamos mucho y no escuchamos y yo a través de lo visual percibo tanta belleza en tantas cosas. Y creo que lo que busco es la belleza constantemente. Y creo que todos somos capaces de poder, ya no solo encarnarla, sino también de percibirla, ¿no? Entonces creo que lo que ha unido todo lo que he hecho durante mi vida ha sido esa búsqueda, esa observación de ver cosas pequeñas y maravillarme con eso, ¿no? Y me pasa con las personas. Creo que observar a las personas es un privilegio cuando puedes acompañarles bueno, de la manera que sea, ¿no? Y creo que eso es lo que me ha dado a mí esa manera quizá de estar, ¿no? De estar en el mundo, porque al final creo que es una manera de estar en el mundo y bueno, pues hay gente que lo puede llamar una filosofía de vida, puede que sea eso. Y supongo que me importa el bienestar en general. No entiendo que no podamos sumar a que una persona se pueda sentir mejor estando con nosotros, ¿no? Entonces, aquello de procura que la persona que venga se vaya mejor de lo que vino, creo que es una de mis máximas, pero que yo no lo sabía, ¿eh? Yo no sabía, pero claro, ahora haciendo un poquito de recopilación y de momentos de vida, creo que esa observación tiene mucho que ver cómo entiendo también yo la propia vida y cómo me he observado yo y cómo me he enjuiciado yo, que eso es otra cosa también. Fíjate, ahí dices cosas muy interesantes porque al final todo empieza, ¿no? Yo creo que tú además lo decías hoy en un vídeo, ¿no? Que eso de, claro, asesor de imagen, ¿no? Como al final, y yo te mandaba un audio y te decía, al final tú eres una persona que tienes una gran profundidad y yo creo que cuando tú te miras de piel hacia adentro y, te, y quieres saber en realidad quién eres con esa mirada curiosa, observando, dejando espacio al silencio, de ahí puede brotar otra manera de mirar también al otro y de conectar con él, ¿no? Y yo creo que eso tú lo llevas mucho a esos acompañamientos que haces con las personas hoy o con marcas o con...
Sí, sí, al final creo que yo se lo decía el otro día a una amiga, ¿no? Hablando un poco de todo esto. Ahora estoy intentando, bueno, pues contar un poquito más el cómo está siendo para mí esta transición, porque al final como estamos en constante evolución, siento que estoy como dando otro salto, no sé si cuántico, me da igual hacia dónde, no sé si lo que sí sé es que no es hacia atrás, lo que no sé exactamente a qué dirección, pero sí que hacia atrás, ¿no? Entonces sí que lo compartía, ¿no? Con una amiga cuando tú te conectas hay algo que es inevitable, ¿no? Y siento que estoy en lo inevitable ahora, ¿no? Como que voy hacia ese lugar y porque vengo de otro lugar, lógicamente, ¿no? Y al final yo siempre digo que muchas veces cuando te dicen eso, bueno, gracias a todo lo que te pasó eres quien eres, digo, sí, pero alguna cosita igual me la habría ahorrado, pero bueno, eso ya, eso ya para otro día. Pero bueno, supongo que también hay algo que uno trae, ¿no? Y todos tenemos algo que nos hace completamente diferentes y especiales, que eso es lo bonito, menos mal. Y ojalá todos podamos apreciar eso de los demás y nos podamos relacionar desde ese lugar, porque creo que ahí no hay espacio ni a comparaciones, ni a juicios, porque si tú te sientes bien en tu piel, creo que no tienes la necesidad de comparar ni de ver nada. Entonces, bueno, quizás ese es mi propósito general, ¿no? El que nos podamos mirar todos desde ese lugar un poquito más amable. Y fíjate también, ¿no? Cuando tú miras al otro, al final te das cuenta que el otro es un igual a ti, que tiene los mismos miedos, que lo único que quiere es que le quieran, que quiere Mm. pertenecer, que quiere pues ser reconocido, ¿no? Y yo creo que eso pues te hace conectar de verdad, ¿no? Porque cuando tú miras al otro y quitas ese miedo y al final yo creo que se trata también de hablábamos de la colaboración, de establecer puntos comunes para poder crecer. Yo sé que pues con Bea nosotros nos hemos conocido, sois muy colaborativos, hacéis cosas para unir a las personas, ¿no? Y de que todo el mundo ponga su grano de arena. Y yo creo que eso al final es lo que hace crecer, porque yo creo que son talentos compartidos, ¿no? Y eso también lo reflejas en todo lo que haces. Sí, fíjate yo creo que es que cuando te pones a hacer este tipo de ejercicios como de memoria, ¿no? Sin querer, te das cuenta de que prácticamente toda mi vida yo lo que he querido es trabajar en equipo. No me gusta trabajar en solitario. Sí, somos capaces, pero a mí no me gusta. Si puedo elegir, prefiero estar acompañado. Y si puede ser haciendo ese tipo de sinergias, a veces sin buscar nada a cambio, simplemente porque te apetece porque ves que hay alguien que te necesita. Y oye, que luego lo podemos hacer como parte de nuestro emprendimiento, pues qué maravilla, ¿no? Fíjate, se juntan dos cosas. Pero creo que yo siempre he buscado el grupo. También tiene que ver con mi historia personal, donde parecía que no encajaba nunca en ningún lado, hasta que te des cuenta de que no hay que encajar, que tú ya tienes un sitio natural y lo único que tienes que hacer es descubrirlo, ¿no? Entonces, tengo como esa cosa de acoger, ¿no? Como de que la persona no se sienta sola, de que nadie se sienta apartado, de que todo el mundo tenga un lugar. Y creo que eso tiene que ver con mi historia. Entonces, siempre que veo a alguien que yo intuyo que está un poco ahí como que no sabe cómo hacer, ya voy yo, ahí un poquito, no sé si como la mamá gallina, no sé cómo llamarlo, pero sí que tengo como un empeño en que la gente sepa que no está sola. Es algo que me gusta especialmente ofrecer y creo que esto tiene que ver también un poco con el tema del armario, ¿no? Con el evento. Fíjate, bueno, me gustaría que nos contaras también, aparte del evento, ¿no? Que luego vamos a hablar de él y con esta causa, ¿qué haces tú y cómo acompañas, ¿no? Porque yo sé que haces estas asesorías, pero me gustaría mucho conocer, ¿no? ¿Cómo es una asesoría con Carlos? ¿Qué hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se transforma la persona, ¿no? Fíjate. Que es... Sí, sí. ¿Cuántas cosas, no? Pero al final, fíjate que es el resumen ya no solo de una vida profesional, sino de una vida, pues de mi vida, ¿no? De un acompañamiento también vital basado bueno, pues en mi propia historia, ¿no? Creo que al final acompañamos para seguir sanándonos nosotros. Al final también tiene una parte un poco, no voy a decir egoísta, pero bueno, como que al final siempre nos llevamos a algo, eso seguro, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy bonita de acompañar mis asesorías no las entiendo si no hay un punto de partida en el que yo tengo que saber cómo se está percibiendo la persona en el momento presente, cómo percibe su autoimagen y cómo ha construido ese sistema de creencias sobre el que ha construido esa identidad visual que no tiene que, o sea, que muchas veces tiene que ver con cómo nos estamos percibiendo por dentro. Al final la imagen no deja de ser un reflejo absoluto de cómo nos estamos relacionando con nosotros. Entonces tiene que haber siempre un previo donde yo entienda desde dónde lo está haciendo para que empecemos a caminar juntos. Y desde ahí entonces ya empezamos a ver realmente, observando evidentemente que, bueno, pues que la persona me deje entrar en su casa, que podamos abrir ese armario
y podamos ver cómo ha construido esa identidad, esa narrativa visual a través de las prendas que tiene colgadas, que son, bueno, pues muy representativas, ¿no? A través bueno, pues un ejercicio que propongo donde se divide la ropa en cuatro divisiones y, bueno, pues cada una tiene que ver con momentos de la vida, porque yo siempre digo que uno tiene que vestirse para la vida que tiene y así se va a preparar para la vida que quiere. Yo creo que eso es lo más importante. Y cuando me dicen, Carlos, es que yo no tengo estilo, digo, eso no es verdad, todos tenemos uno. Lo que pasa es que queremos entrar en uno que tiene unas características concretas para ponerle un nombre y resulta que a lo mejor nosotros somos la mezcla de muchos o nos creamos el nuestro propio, ¿no? Y creo que cuando uno empieza a quitarse, como decías tú, todas esas capas, pues a través de lo que va dejando fuera del armario y cómo se da cuenta de que también hay que practicar el desapego, hay que decirle adiós a esa talla 38 que nunca volveremos a tener, pero que no pasa nada, que es maravilloso, porque ya le damos las gracias, pero ahora estamos en otro momento. Me empeño mucho en que vivamos, nos habitemos en el presente, ¿no? Yo siempre digo que hay que aprender a habitar nuestro cuerpo aquí y ahora. Entonces, ese ejercicio es maravilloso porque te reconcilias con una parte de ti y evidentemente luego delante del espejo empezamos a entablar un lenguaje distinto, porque ya empezamos a vestir el cuerpo que tengo ahora, no el que recuerdo que tuve o el que a lo mejor quiero tener en el futuro. Y luego ya veremos qué se construye, ¿no? Así que de esa manera un poco más desde fuera hacia adentro y dentro hacia afuera, porque al final es todo el rato bidireccional, luego nos podemos preparar para hacer esa otra sesión de compras, porque si no saco lo que tiene que estar fuera y dejo lo que se tiene que quedar, no sé lo que voy a necesitar de aquí en adelante. Y además, haces un ejercicio de realmente darte cuenta de si estás vistiéndote para esa vida que tienes, ¿no? Y fíjate que luego abrirás el armario y una vez que lo estructure desde ahí dirás, ostras, es que me siento representado. Es como la playlist de éxito, ¿no? Todo lo que está dentro del armario son, bueno, pues mis grandes éxitos. Y luego, pues una ficha personalizada totalmente donde tú vas a poder consultar de manera interactiva pues todo lo que hemos trabajado en el camino, porque hacemos colorimetría, hacemos morfología, un poco redimensionarlo todo, porque al final creo que tenemos una visión a veces muy distorsionada y a través de ejercicios pues también descubres ese estilo único, que lo que haces es meter en una coctelera, agitar y de repente sale el tuyo, ¿no? Que tiene un nombre, se lo ponemos, que no, no lo inventamos, y si no, sin nombre, ¿no? Al final lo que pretendo es que la persona sea la protagonista y que sepa que en este momento es así, pero que mañana se puede volver a reinventar y que lo que hoy no te gusta mañana te puede gustar y es maravilloso porque forma parte de tu propia evolución como ser humano. Así que es ese acompañamiento donde no es solo ponernos guapos, sino sentirnos, que me parece mucho más importante. Vaya matiz ese tan importante, ¿no? Porque al final la belleza es algo mucho más profundo y fíjate que has dicho cosas, ahí entra el desapego, ¿no? Muchas veces cuando abres un armario se ve como estamos apegados, no queremos renunciar a nada, queremos tenerlo todo, incluso a esas versiones que ya no, en las que no nos sentimos, ¿no? Ese traje que ya no encajamos y decir, pero bueno, esta versión, porque tenemos muchas lealtades, hasta incluso hasta nuestras versiones antiguas, ¿no? O ver que al final todos son ritos de paso y que pues igual que cuando creces, cuando estás o llegas a los 50 años, ya no eres esa niña y tu cuerpo cambia y vas a tener que tener, a lo mejor te apetece ir más cómoda, ya no te apetece ir como antes, que llevabas ropa más ajustada o a lo mejor en algún momento sí, ¿no? Pero todo eso que has dicho, pues me parece muy interesante. ¿Y qué tipo de mujeres van, mujeres y hombres acompañas? ¿Y qué tipo de sectores? Fíjate que curiosamente siempre hablo de energías, ¿no? Porque al final yo acompaño energías, no acompaño ni mujeres ni hombres, ¿no? Al final es verdad que bueno, pues por lo que sea siempre trabajo quizá un poco con más mujeres que con hombres, pero yo hablo de energías, sino de personas que además están en un momento vital en el que realmente sientan que tienen que hacer eso que llevan tanto tiempo posponiendo, que han tenido una relación con su imagen complicada. Yo creo que muchas veces vivimos tantos años en negación de cómo somos, ya no digo de quién, sino de cómo, que también es importante el cómo, ese cuerpo que también habitamos, ¿no? Y son personas que, o por un lado, necesitan reconocerse dentro de ese cambio vital a nivel personal, y luego personas pues que a lo mejor están iniciando un emprendimiento y se han dado cuenta de que igual no están transmitiendo realmente con su imagen ese mensaje, ¿no? Al final, cuando uno tiene un mensaje o tiene un proyecto y quiere ser, digamos, la cabeza visible, la cara visible de su proyecto, pues también tiene que mirar si realmente la imagen que quiere transmitir es la que realmente tiene que estar, bueno, alineada con su propósito, con su mensaje o a la persona que tiene que llegar. Porque yo creo
que cuando nos estamos comunicando, el que tiene que facilitar el canal, el primer canal, es el que quiere emitir el mensaje. Y luego ya la otra persona, bueno, pues depende de si le llega el mensaje o no. Pero creo que en este caso, ahora yo que te estoy contando todo esto, es mi responsabilidad contarlo para que mi mensaje llegue, ¿no? Entonces, al final yo creo que son personas que necesitan hacer reajustes para empezar realmente a quererse, ¿no? Y fíjate que a veces es como una frase como muy fácil, ¿no? De decir, quiérete mucho, vale, si eso ya lo sabemos que nos tenemos que querer. Y a veces, Samantha, cuando nos falla la cabeza, cuando nuestros pensamientos, bueno, pues a veces sabes que nos juegan esas malas pasadas, cuando tenemos que reajustar creencias, en el peor momento que yo tuve a nivel vital, esa noche oscura del alma que vivimos en algún momento, fíjate que yo me prometí que había algo de mí que no iba a abandonar y era precisamente el cuidar mi imagen. Porque me recordaba que yo todavía estaba ahí, que había detrás de toda esa capa negra estaba Carlos, ¿no? O la esencia de Carlos, o como lo queramos ver. Y a mí me ayudó mucho cuidarme, ponerme delante del espejo, verme bien, bueno, pues cosas tan sencillas como cortarte el pelo y verte bien, ¿no? Entonces, fíjate a veces cómo podemos utilizarlo como una herramienta para sentirnos bien. Justo es lo que decías tú antes, ese bienestar. Yo ayer veía tu web y me llegaba belleza todo el rato, ¿no? Y cada vez que te veo me llega belleza porque cuidas el detalle, porque lo mimas, porque tienes atención a esas pequeñas cosas, ¿no? Y eso yo creo que da muchas pistas, ¿no? Lo que decíamos antes, a veces no hay que hablar porque todo está ahí, ¿no? Cuando te abres al lenguaje sutil y decías cosas muy interesantes, porque es verdad que muchas veces intentamos comparar nuestra imagen con otras, sobre todo en las marcas personales y en el emprendimiento, ¿no? Con otras personas, como lo hacen otras personas, pero es que cada uno de nosotros tenemos nuestra autenticidad y a lo mejor claro, cuando tú te conectas a eso realmente, dices "Es que a lo mejor eso a mí no me va bien. Y también está bien, ¿no? Decir, es que yo soy así, esto es lo que me... Y probarte, y yo creo que tú acompañas también a que la gente se vea en esas versiones que a lo mejor no querían meterse y realmente son las suyas. Decir, es que tú a lo mejor eres una persona más desenfadada, más informal y no tienes que tener, pues a lo mejor ese aspecto, porque a lo mejor no es el tuyo. Sí, además, yo siempre digo que llega un momento en el que lo que te pasa es que como que te apetece experimentarte, ¿no? Creo que deberíamos jugar más con nosotros. Fíjate la imagen, qué fácil que nos lo pone, ¿no? Porque a veces es simplemente con un color, cambiar un color por otro, y ya está, y no hace falta que hagas mucho más para sentirte bien y verte mejor. El ponerte un color que te, mira, primero que te guste. Y si ya te sienta bien, eso ya es la bomba, porque yo no priorizo solo el que te quede bien, sino el que a ti te haga sentir bien, ¿no? Muchas veces también la colorimetría yo no la veo como algo cerrado, yo te lo lanzo como algo que te puede funcionar y luego tú eliges qué te empodera realmente, si verte bien o que ese color a ti te diga algo, aunque no sea el que mejor te siente, ¿no? Entonces, siempre respetando tu verdad, creo que eso es mucho más importante. Y poco a poco el camino, yo lo veo con las personas con las que tengo la suerte de acompañar, que de repente se les despierta algo que es como que han conectado con algo que había ahí dentro que estaba como, bueno, pues latente, pero no terminaba de salir. Y lo hacen de una manera como muy fácil, porque hay miedos iniciales de, oye, a ver si ahora no me voy a reconocer o no voy a ser yo. Digo, hombre, esto no es el cambio radical ese de la tele, que Así sales sí. por un lado, entras por un lado y sales por otro y ya no sabemos quién eres. No, todo lo contrario, creo que llega un momento en el que te conectas tanto que lo que te apetece es seguir experimentando y jugando con eso. Y eso que al principio era como, no me quiero mirar porque no me gusta la relación que tengo y cómo me hablo cuando me miro, se convierte en puro disfrute. Y me parece que es tan fácil poder hacerlo, tan fácil. Y tan bonito. ¿Qué resistencias son las que más te encuentras, Carlos, en las personas? Mira, hay mucho de distorsión del tema de lo que es el cuerpo, la morfología en sí, ¿no? El cómo, a ver, la morfología yo siempre digo que nos ayuda a saber equilibrarnos, que para mí lo importante es el equilibrio. Luego hay un montón de herramientas dentro de la morfología, la regla de los tercios, donde sabes un poco cómo estructurar tu cuerpo en función de, ya no solo de la morfología, sino de tu altura. Es que hay tantas cosas que poner ahí sobre la mesa, porque no es una ciencia cerrada, ¿no? Esto simplemente son unas pistas y está ahí para que tú cojas todo lo que puedas y lo reajustes a ti, ¿no? Sobre todo eso, que fíjate, Samantha, que hay gente que tú le preguntas, ¿no? Como hacemos ejercicios en los grupos, ¿no? También, y dinámicas. Bueno, pues, ¿cuál crees que es tu morfología? Y de repente te empiezan a decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y es, claro, la resistencia a verte realmente como eres, ¿no? Has estado tanto tiempo pensando que era una cosa y ahora de repente te dicen, espera, párate y mírate que no es eso, ¿no? Luego la resistencia de
oye, a ver, esto no va a ser para mí, porque a ver si me van bueno, pues el juicio, ¿no? O me van a decir tu talla, cosas de estas, ¿no? Al final, creo, claro, cuando van a las tiendas, cuando vamos a las tiendas, pero a mí ya no me pasa porque ya he aprendido, ¿no? Pero cuando vas a las tiendas y sales frustrado o frustrada diciendo, es que no hay nada para mí. Y lo que pasaba, yo siempre digo que la prenda sí estaba, el que no estabas en tu sitio eras tú. Entonces, tú llegas a la tienda y de repente dices, tú es que no encuentro, no hay nada para mí. Entonces, es muy frustrante pensar que no te tienen en cuenta, ¿no? De alguna forma. Parece que no parece que no existe mi particularidad, ¿no? Y de repente, cuando te das cuenta de que tú mismo te estabas autoengañando bueno, no lo sabías hacer de otra forma, y entras en el mismo sitio y de repente se abre un mundo de posibilidades que antes no estaba, ¿no? Y yo siempre digo, lo repito, no es que no tuviera la prenda, eras tú el que no estaba en el sitio adecuado. Y de repente tu mirada se abre, ¿no? Como que de alguna forma hay como una cultura visual que está ahí disponible, ¿no? Qué mágico, ¿no? Porque me gusta decir que cuando desaparecen los miedos brotan las flores y al final no es como, claro, nosotros nos vemos como el mundo interior que tenemos, ¿no? Y cuando tenemos ese miedo, ese bloqueo, pues esas creencias a no mirarlos al espejo para no nos reconocemos, pues yo creo que pasa eso que has dicho, ¿no? Que luego se abren todas esas posibilidades y empiezas a ver por todos los lugares que dices, sí, es que hay un espacio para mí, un hueco para mí, y eso yo creo que es muy bello. Y, y cuéntanos, ¿cómo son esas sesiones? ¿Cómo las haces? Si quieren contactar contigo. Sí, mira, yo no puedo empezar a trabajar si yo no tengo una primera sesión donde yo hablo y nos tomamos un cafetito. Yo tengo que saber un poquito, bueno, pues quién eres, de dónde vienes, te cuento quién soy yo, para que, mira, yo siempre digo que yo no elijo al cliente, yo quiero que el cliente realmente me elija a mí, en el sentido de, no, yo no tengo que validar al cliente, el cliente tiene que saber si yo soy la persona que le pueda ayudar. Y eso me parece fundamental, ¿no? Porque por ahí está ese discurso de a ver si eres la persona adecuada y puedes entrar dentro de... No, yo creo que es algo que los dos tenemos que sentir, ¿no? Si no es muy difícil, porque fíjate que yo entro en terrenos muy delicados